En un espacio que debería ser sinónimo de orden, seriedad y respeto a la ley, lo inesperado muchas veces toma el control. Tribunales alrededor del mundo ya han sido escenario de escenas que parecen sacadas de una película. Acusados que pierden el control y atacan a funcionarios, familiares que se rebelan contra decisiones, abogados que desafían a jueces e incluso situaciones tan inusuales que provocan risas en medio del clima de tensión. Son episodios que, por ser inesperados y ocurrir en un ambiente de tanta formalidad, acaban volviéndose aún más impactantes. Eso es exactamente lo que vamos a ver aquí hoy. Marianne Bachmeier es conocida por un trágico y notorio incidente que ocurrió en Alemania en 1981. Se hizo famosa por quitarle la vida al asesino de su hija, Anna Bachmeier, en el tribunal. Anna Bachmeier, de 7 años, fue brutalmente asesinada en 1980 por Klaus Grabowski, un pedófilo condenado que ya había cometido delitos similares en el pasado. Durante el juicio de Grabowski, Marianne escondió un arma de fuego en su bolso y en un momento de desesperación y revuelta, disparó varios tiros contra él en la sala del tribunal, matándolo al instante. El caso de Marianne Bachmeier atrajo amplia atención mediática y dividió la opinión pública en Alemania. Muchas personas simpatizaron con su acción, viéndola como una madre que perdió el control tras el horrible asesinato de su hija, mientras que otros condenaron su acto como una venganza al margen de la ley. Marianne fue condenada por homicidio doloso y por posesión ilegal de arma de fuego, pero su pena fue relativamente leve, siendo sentenciada a 6 años de prisión. Fue liberada tras cumplir 3 años. Darrell Jarrell terminó en los noticieros después de una audiencia en el condado de Washtenaw, en Michigan, donde respondía a una acusación relativamente leve de invasión de propiedad. Durante la sesión, se irritó con retrasos en el proceso y con la falta de comunicación entre sus abogados y el tribunal, lo que lo llevó a perder la paciencia y empezar a insultar al juez Cedric Simpson. En medio de la explosión de rabia, Jarrell lanzó ofensas fuertes, lo que fue interpretado como desacato. Ante su actitud, el juez decidió aplicar un castigo ejemplar. Por cada insulto, añadió 93 días de prisión, sumando un total de 558 días. I'm gonna tell you what. You don't come in here. You don't. Okay, that's contempt. That's 93. Keep going. That's another 93. That's another 93. El caso acabó generando mucha repercusión, ya que muchos consideraron la pena desproporcionada en comparación con la acusación original, mientras que otros defendieron que la autoridad del tribunal necesita ser respetada para garantizar el orden y el funcionamiento de la justicia. Manson M. Bryant, de Ohio, fue condenado en julio de 2018 por una serie de delitos relacionados con la invasión de una vivienda, y aún así decidió enfrentarse al juez en el tribunal. El día de su sentencia, el 1 de marzo de 2019, el juez Eugene A. Lucci le impuso inicialmente una pena de 22 años de prisión. Al oír la sentencia, Bryant reaccionó furioso, insultando al juez, acusándolo de racista y diciéndole cosas muy fuertes a la autoridad. En respuesta al arrebato, el juez concluyó que Bryant no demostraba remordimiento y decidió aumentar su pena en 6 años más, elevándola a 28 años. El acusado, obviamente, se indignó con la situación. Sin embargo, si se hubiera quedado callado, nada de eso habría ocurrido. No obstante, en 2022, la Corte Suprema de Ohio reexaminó el caso y decidió que el juez no podía agravar legalmente la pena basándose únicamente en aquella reacción agresiva. La Corte entendió que expresiones de irrespeto en tribunal, por más ofensivas que sean, no autorizan, según la ley estatal de Ohio, al magistrado a extender la pena de forma punitiva sobre el delito originalmente juzgado. El 31 de octubre de 1993, el conocido rapero Tupac fue acusado de haber disparado contra 2 policías que estaban fuera de servicio, alegando legítima defensa en un caso que tuvo inmensa repercusión.
Según algunas versiones, los policías habrían iniciado el enfrentamiento con insultos y, al intentar reprender al rapero en su coche, él habría reaccionado en legítima defensa. En el juicio del caso, una escena terminó llamando mucho la atención dentro del tribunal. A la llegada de Tupac, primero encara fijamente al juez y, enseguida, a los policías que serían víctimas y testigos. Su mirada firme e intimidante se volvió viral en los medios de la época y se comenta hasta hoy. En el caso también se reveló que los policías estaban borrachos y que había incluso desacuerdos sobre quién inició el conflicto. Debido a todo eso, el caso fue abandonado y las acusaciones contra Tupac fueron retiradas. Un detenido provocó un gran tumulto en el núcleo permanente de audiencia de custodia de São Sebastião, región administrativa del Distrito Federal, Brasil, y el momento repercutió en todo el país. Tras ser informado, durante la audiencia de custodia, de que su detención en flagrancia sería convertida en preventiva, pateó la mampara de vidrio de la sala de audiencia y dañó el lugar. El hombre, que cumplía pena en régimen domiciliario por delito de robo agravado, fue detenido en flagrancia por el hurto de una motocicleta. Durante la audiencia de custodia, la Defensoría Pública solicitó la libertad provisional, argumentando que no representaba riesgo para el orden público. Sin embargo, el juez Rómulo Batista Teles decidió mantener la prisión preventiva, considerando los antecedentes penales del detenido. Enojado con la decisión, el hombre empezó a gritar y a patear las mamparas de vidrio de la sala de audiencia. En registros, es posible identificar al detenido siendo contenido por policías mientras destruía parte de la sala. Para garantir orden pública, permanecerá preso se o governo Tras lo ocurrido, el magistrado envió un oficio a la primera comisaría de policía para que el episodio fuera investigado y, claro, la situación probablemente se volvería aún más complicada para el reo. Un acusado identificado como Christopher Jackson, de unos 30 años, se volvió completamente violento dentro de un tribunal, en imágenes que se hicieron virales en internet. Las imágenes muestran al acusado llegando al tribunal y comportándose de manera muy atrevida, estirando las piernas y prácticamente recostándose en la silla en la que estaba. Enseguida sufre un arrebato, toma una silla y empieza a intentar atacar a un funcionario o secretario del tribunal, siendo contenido por su propia abogada y por agentes del tribunal mientras su madre intenta intervenir. El episodio se volvió viral tras ser publicado por el conocido canal Arts and Entertainment, AIE. Según informaciones, Jackson fue posteriormente acusado de delitos que incluyen invasión, resistencia al arresto y uso ilícito de arma. En junio de 2022, Tonio Hughes, padre de Nylo Latimore, agredió físicamente a Decian Brown durante una audiencia en el tribunal de Cincinnati, en Ohio. Brown estaba siendo acusado de asesinar a su expareja, Nytaisha Latimore, y a su hijo de 3 años, Nylo. Durante la audiencia, Hughes se levantó y atacó a Brown con puñetazos, siendo contenido por oficiales de seguridad y posteriormente retirado de la sala. Fue acusado de desacato al tribunal y condenado a 7 días de prisión, de los cuales cumplió íntegramente. El delito ocurrió en diciembre de 2020, cuando Brown mató a Nytaisha Latimore en su apartamento y al día siguiente arrojó a Nylo aún vivo al río Ohio desde el puente Purple People. El cuerpo de Nylo nunca fue encontrado, pero el cochecito del niño fue localizado en las cercanías. Brown fue detenido y acusado de homicidio doble, abuso de cadáver y falsificación de pruebas. En septiembre de 2025 se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El ataque de Hughes en el tribunal fue ampliamente difundido en los medios y generó discusiones sobre la reacción emocional de los familiares de las víctimas en procesos judiciales.
Durante el juicio realizado en la cuarta vara del jurado de la capital, en el Foro Tomás de Aquino, en Recife, Brasil, el acusado Jorge Becerra da Silva, condenado por feminicidio, amenazó a la hermana de la víctima y también al fiscal del caso. El fiscal que representa al Ministerio Público es Daniel de Ataíde Martins. El hermano de la víctima participó como testigo en la fase de instrucción del proceso. En razón de las amenazas proferidas, el juez Abner Apolinario da Silva determinó que el acusado fuera retirado del plenario durante la etapa de debates entre la acusación y la defensa. Más tarde, volvió para la lectura de la sentencia que lo mantuvo preso por el delito cometido. En cuanto a la condena, Jorge Becerra da Silva fue sentenciado a 29 años y 8 meses de reclusión en régimen cerrado por homicidio, calificado por medio cruel, mediante recurso que imposibilitó la defensa de la víctima, motivación de género y contexto de violencia doméstica y familiar. Alan McCarthy Jr., de 36 años, fue condenado después de amenazar con quitarle la vida a una jueza, porque creía que ella le había quitado la custodia de sus hijos. Durante el juicio, McCarthy tuvo que asistir a parte del proceso desde una sala separada, con vidrio unidireccional, debido a sus arrebatos. Gritó, profirió ofensas, interrumpió el tribunal, ofendió al juez, al fiscal e incluso a su propio defensor público. En un momento específico de la audiencia de sentencia, cuando el juez Matt Foxman comenzó a exponer las acusaciones, McCarthy tuvo una explosión en el tribunal con insultos fuertes y fue retirado del lugar. Al final, fue condenado a 20 años de prisión, más 10 días adicionales por desacato al tribunal, es decir, su arrebato solo sirvió para perjudicarlo aún más. En septiembre de 2022, durante una sesión de la tercera sala del Tribunal Regional del Trabajo de Minas Gerais, Brasil, el abogado Tiago Jonas Aquino protagonizó un episodio que tuvo gran repercusión nacional. Había solicitado la posibilidad de hacer sustentación oral en un proceso, pero el pedido fue negado por el magistrado Milton Vázquez Tibau de Almeida, relator del caso. Tiago argumentó que, como había ocurrido un cambio en el voto del magistrado, tendría derecho a renovar la sustentación, pero el juez no aceptó su solicitud. La situación rápidamente se transformó en un enfrentamiento dentro de la sesión. El abogado acusó al magistrado de conducir el juicio de forma arbitraria. Se negó a retirarse de la sala cuando fue intimado a salir y, en un gesto inusual, dio voz de arresto al magistrado, alegando abuso de autoridad. Entonces, Vossa Excelência también está presa en flagrante delito. Doutor, por abuso de autoridade, en flagrante delito. Dei voz de prisão ao desembargador. El impasse llevó a la intervención de guardias de seguridad para contener la confusión, mientras que la Orden dos Advogados de O Brasil, o AB, y entidades de clase salieron en defensa de las prerrogativas profesionales del abogado. El 19 de septiembre de 2024, el juez de distrito Kevin R. Mullins, del condado de Letcher en Kentucky, fue asesinado a tiros dentro de su propio despacho en el tribunal de Whitesburg. El tirador es Sean Mickey Steins, quien era el sheriff del condado de Letcher. Según las investigaciones preliminares, antes del tiroteo hubo una discusión entre los dos, dentro de las instalaciones del tribunal. Mullins fue alcanzado varias veces, murió en el lugar, y Steins se entregó a las autoridades poco después, sin mostrar ningún tipo de resistencia. Fue acusado de asesinato en primer grado, y lo ocurrido, debido a tanta barbaridad, repercutió en todo el mundo. Un ruso que estaba siendo juzgado por homicidio intentó escapar por el techo de la sala de audiencias y estuvo cerca de lograrlo, obligando a los policías a actuar rápidamente para contener su fuga y evitar lo peor. Leonid Greiser, de 18 años, le quitó la vida a su hermana mayor. Cuando fue encontrado en la escena del crimen, en el apartamento que ambos compartían, estaba desnudo, rezando, y dijo que había obedecido las órdenes de Satán. El cuerpo de la hermana tenía visibles imágenes rituales dibujadas, que Greiser también se aplicó en la propia cabeza.
cabeza. En el Tribunal Distrital de la región, su inesperado intento de fuga generó un considerable tumulto. Grazer incluso logró subir por el techo de la pequeña sala cerrada donde se encontraba, intentando salir por la abertura superior, pero terminó siendo impedido por 3 policías que estaban allí. Las imágenes de su cuerpo atascado en el techo, mientras los guardias le golpeaban y le tiraban de los pantalones, proporcionaron una escena bizarra que se volvió viral por todos lados. Al ser preguntado sobre su delito, demostró total frialdad y ningún remordimiento. Tracy Hunter, que ya fue jueza de la vara de la infancia, fue condenada por un delito de interés ilegal en contrato público, relacionado con el uso indebido de documentos confidenciales para ayudar a su hermano, que trabajaba como funcionario del tribunal, y se descontroló por completo. A pesar de que la condena ocurrió en 2014, permaneció en libertad por cuenta de apelaciones hasta julio de 2019. El 22 de julio de ese año, el juez Patrick Dinkelacker decidió ejecutar la pena de 6 meses de prisión, negando la solicitud de aplazamiento y rechazando los pedidos de clemencia o suspensión de la sentencia. Tras la lectura de la sentencia, el ambiente del tribunal se volvió tenso. Los partidarios de Hunter comenzaron a protestar, gritando, y una mujer en la platea intentó acercarse a ella. Cuando llegó el momento de detenerla, Tracy Hunter mostró resistencia. Se levantó, pero luego pareció quedarse flojita, negándose a cooperar. En esas circunstancias, un alguacil la arrastró hacia fuera del tribunal, tirando de sus brazos, con sus pies deslizándose por el suelo. Después de eso, fue llevada al centro de detención, específicamente a una ala médica, habiendo alegado posteriormente que resultó herida en el incidente. El episodio generó protestas, debates sobre posible uso excesivo de la fuerza, críticas de que había motivación política o racial involucrada, pedidos de autoridades locales por clemencia o aplazamiento de la prisión, y se abrió una investigación interna para averiguar las alegaciones de lesión. Un caso bizarro que ocurrió en los Estados Unidos y fue ampliamente divulgado sucedió dentro de un tribunal y roza lo increíble. El 27 de enero de 2020, Spencer Alan Boston, de 20 años, compareció ante el Tribunal de Sesiones Generales del Condado de Wilson, en Lebanon, en Tennessee, para responder a una citación por posesión simple de marihuana. El juez que presidía era Haywood Barry. Durante su pronunciamiento, Boston empezó a argumentar a favor de la legalización de la marihuana. Enseguida, en un gesto de protesta o ironía, sacó un cigarrillo de marihuana del bolsillo, lo encendió y lo fumó dentro de la sala del tribunal, justo frente al juez y al público presente. Habría dicho algo como "el pueblo merece más", en referencia al debate sobre las leyes de drogas. La platea reaccionó con risas y el ambiente se puso bastante tenso. Enseguida de encender el cigarrillo, los oficiales del tribunal lo condujeron hacia afuera y lo arrestaron. Boston fue acusado de conducta desordenada, además de posesión de marihuana, y también fue considerado en desacato al tribunal. Recibió una pena de 10 días de prisión por el desacato. Melissa Hardwick es una mujer que se hizo conocida por atacar a una jueza durante una audiencia de tribunal en el condado de Wayne, en Kentucky, en julio de 2011. El incidente ocurrió cuando la jueza, Jennifer Upchurch Edwards, presidía una audiencia de violencia doméstica presentada por el exmarido de Hardwick. Durante el procedimiento, la acusada interrumpió repetidamente, hablando sobre el caso, y fue advertida por la jueza de que podría ser mantenida en desacato al tribunal si continuaba. Cuando la magistrada determinó su sentencia de 10 días de prisión por desacato, Hardwick reaccionó de forma violenta y saltó sobre el estrado del tribunal en dirección a la jueza para atacarla. Varios oficiales de seguridad del tribunal tuvieron que intervenir para contenerla. Tras el incidente, además de la pena por desacato, se presentaron nuevos cargos contra Hardwick, incluyendo amenaza terrorista de 3er grado, intimidación y resistencia al arresto. Además, su fianza fue fijada en $25.000 de los Estados Unidos. No olvides suscribirte para ver más videos como este.